Hola, muy buenas tardes a todos y a todas que nos están acompañando acá para nuestra primera serie de webinars de la red Chamonix EULAS. Hoy tenemos el placer de recibir al profesor Nicolás Pose Ferraro de la Universidad de la República, la UDELAR de Uruguay, y vamos a tener como discutidora la profesora María Victoria Álvarez de la Universidad Nacional de Rosario. Antes que les pase la palabra, me gustaría solo pedir a todo lo que nos acompañan ahora para que se escriban en nuestras redes sociales, para que vean también nuestra página ahí web de EULAS. Entonces, eulas.network está acá en la descripción. Y bueno, solo explicándoles que el proyecto y la intención principal de nuestra red de difusión es justamente fomentar las sinergias académicas entre los expertos e instituciones de Latinoamérica y Europa, sobre todo en lo que concierne las relaciones birregionales, o sea, entre América Latina, el Caribe y Europa. Y bueno, sin alargarme más, ya me pongo a presentar los ponentes de hoy y el webinar de hoy. Entonces, hoy estamos acá con el profesor Nicolás Pozaferraro, que nos va a hablar un poco sobre su libro, The Political Economy of Industrial Organizations in North-South Trade Negotiations, The Cases of Brazil and Argentina. Fue publicado por Palgrave Macmillan en el 2024. Después, si estoy equivocado, Nicolás me puede corregir. Y justamente el libro es una importante contribución no solo a los debates sobre las discusiones, sobre las negociaciones UE-Mercosur, sino también como, de modo general, cómo funcionan las articulaciones políticas de los perdedores distributivos en las negociaciones interregionales con características de comercio norte-sur, ¿no? Solo para que ustedes se acuerden, es una negociación que que se alargó por más de 25 años, ¿no? Arrancó ahí en el 1999 y bueno, técnicamente se cerró con el acuerdo que puede ser que sea firmado en el diciembre próximo, en la próxima cumbre de jefes de Estado de Mercosur. Y solo para presentar un poco los ponentes, el profesor Nicolás Pose Ferraro es profesor asistente en el programa de estudios internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay, e investigador del Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay. Es doctor en Ciencia Política por la UDELAR y magíster en Economía Política Internacional por la London School of Economics. Coordina el diploma de posgrado en estudios internacionales de la UDELAR y es profesor invitado en el Instituto Artigas del Servicio Exterior Uruguayo. Su trabajo se centra en la economía política internacional, especialmente en los acuerdos comerciales, el regionalismo y la política económica exterior. Y el profesor Nicolás Pose ha publicado más de 40 trabajos académicos, incluyendo artículos, libros, capítulos, entre ellos el libro que nos será presentado hoy y también el recién artículo que salió en el Journal, el JCMS, el Journal of Common Market Studies, perdón, que se intitula Between Geopolitics and Political Economy, European Union, Mercosur Negotiation to Form a Trade Agreement. Y bueno, y tenemos como discutidora la profesora María Victoria Álvarez, que es justamente la persona que va a estar acá hoy para comentar el trabajo de Nicolás. La profesora María Victoria Álvarez es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, es profesora e investigadora en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la misma universidad, de la Universidad Nacional de Rosario, donde también dirige el grupo de estudios sobre la Unión Europea y una cátedra Chamonix también. Ha realizado estudios de posgrado en Bélgica, Francia y fue investigadora visitante en universidades de Europa, de Estados Unidos y de Brasil. Participó en numerosos proyectos de investigación y publicó en revistas académicas muy destacadas. Su trabajo se centra en general en la política e instituciones de la Unión Europea, el regionalismo latinoamericano y comparado, y las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, sobre todo en lo que concierne el
Mercosur. Después de esa primera introducción un poco alargada, porque fue justamente, y arrancamos acá con nuestra serie de webinars de EULAS, me gustaría pasarle la palabra a Nicolás. Así que, Nicolás, la palabra es, y el espacio es todo tuyo ahora. Un placer que estés acá. Bueno, muchísimas gracias, Víctor, por la invitación y la generosísima presentación. Yo les voy a compartir una presentación que he preparado para hoy. Y bueno, quería comenzar simplemente agradeciéndote, Víctor, una vez más por organizar este evento y aprovechar también para agradecer a Victoria por su disposición a participar en el seminario y a conversar sobre mi trabajo. Como, como bien les comentaba Víctor, lo que yo les voy a presentar se basa en un libro que se publicó en la International Political Economy Series de Palgrave a inicios de 2024 y que tiene como punto de partida la investigación que realicé en el marco de mi doctorado en ciencia política. Es una investigación que tuvo lugar básicamente entre 2019 y 2022. Es un tema que continúo trabajando al momento, les comentaré algo al respecto durante la presentación, pero el grueso de lo que voy a estar introduciendo hoy tiene como base la investigación realizada en esos años. Para quienes eventualmente les interese profundizar, el libro tiene 9 capítulos, con un capítulo introductorio, un capítulo teórico, 3 capítulos dedicados a cada caso y un capítulo de conclusiones. Y a su vez tiene 2 apéndices. Uno en particular me gustaría mencionar que tiene un desarrollo bastante extenso de la metodología para quienes les pueda llegar a interesar una lectura más en esa clave, más en términos metodológicos. Bueno, la investigación que recoge el libro, como la mayoría de las investigaciones, ¿no? Tiene su punto de partida en la identificación de un puzzle, es decir, en la observación de un conjunto de eventos que no se alinean con lo que esperaríamos que ocurra, dados nuestros conocimientos previos sobre algo. En este caso, el puzzle tiene que ver con la evolución de las preferencias de las organizaciones que representan a la industria manufacturera en Brasil y en menor medida en Argentina respecto a la conformación de acuerdos de comercio preferencial norte-sur durante la década de 2010. Históricamente, estas organizaciones, la Confederación Nacional de la Industria en Brasil, la Unión Industrial Argentina, se oponían a la posibilidad de liberalizar el comercio mediante acuerdos preferenciales con economías desarrolladas como Estados Unidos o la Unión Europea. Esto se puede ver, por ejemplo, en su reticencia al proyecto del ALCA, allá por fines de la década del 90, inicios de la década del 2000, o en su oposición a las negociaciones con la propia Unión Europea, tanto en el periodo 1999-2004, como incluso en el marco de las charlas para un relanzamiento de las negociaciones allá por el año 2010. Esta oposición que les comento no era una sorpresa, no era un puzzle para nadie, porque en líneas generales se estimaba que la industria manufacturera del Mercosur sería, a nivel agregado, una de las perdedoras en términos distributivos de este tipo de acuerdos. Y por lo tanto, bueno, era esperable que las organizaciones que representan esta actividad estuvieran más bien opuestas a ellos. El puzzle emerge con el cambio de posición de la CNI y de la FIESPI, parte de la CNI, pero importante en sí misma por representar a la industria de San Pablo, en Brasil. Alrededor del 2013, estas organizaciones empezaron a apoyar e incluso progresivamente a reclamar la negociación de acuerdos preferenciales con economías desarrolladas como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. No así con economías emergentes como China o mismo Corea, a las que se oponen incluso hasta el presente, pero sí con estas economías maduras que les menciono. Y consistente con esto, han apoyado la negociación entre el Mercosur y la Unión Europea que tuvo lugar entre el 2016 y 2019, y desde el acuerdo en principio de 2019 reclaman la ratificación y puesta en vigor de dicho acuerdo. Este cambio de posición de las organizaciones representantes de la industria brasileña, además de sorprendente, tuvo consecuencias políticas tangibles, porque modificó la posición del propio gobierno de Brasil respecto a la negociación con la Unión Europea, como este documento en el libro. En el caso de Argentina no hubo tal cambio, sino que en líneas generales ha primado más bien la continuidad. Dicho esto, desde inicio de 2019, la Unión Industrial Argentina ajustó su posición con respecto a un acuerdo concreto, al acuerdo Mercosur-Unión Europea, podríamos agregar Mercosur-EFTA, que ha venido un poco de la mano con el primero, y desde entonces, si bien no apoya, tampoco se opone más a este arreglo.
Es decir, que en los hechos ha adoptado una posición de neutralidad, no explícita, sino por la vía de su actuación en la práctica. Motivado por estos fenómenos, mi trabajo aborda dos preguntas de investigación relacionadas. La primera es, ¿qué explica las preferencias de política comercial de las organizaciones que representan a los productores económicos en la esfera política? Y la segunda, relacionada, es cómo se forman, cómo se construyen estas preferencias. Estas preguntas me llevaron en primer lugar a abordar una discusión de corte teórico, porque tradicionalmente entendemos a las preferencias de las organizaciones que representan agentes económicos, en este caso organizaciones de cúpula industrial, como el resultado de la agregación de las preferencias de los sectores o de las firmas que las integren. A su vez, las preferencias de estos sectores y firmas usualmente se derivan de las implicaciones distributivas que sabemos que tiene el comercio internacional, es decir, de la reasignación de recursos que genera la apertura o el cierre al comercio internacional, dada la dotación relativa de factores y consecuentes ventajas comparativas de una economía. Sin embargo, un argumento clave de mi trabajo es que en contextos inestables, es decir, en contextos caracterizados por la presencia de crisis económicas y elevados niveles de incertidumbre, bueno, la cuestión puede ser un poco más compleja. Esto no significa argumentar que estos actores, que estas organizaciones no persiguen o dejan de perseguir sus intereses, sino que construyendo sobre el trabajo de la politóloga alemana Cornelia Boll, lo que planteo es que los actores se enfrentan a una serie de traducciones, desde su interés general de la supervivencia, que podemos imputar los analistas desde el escritorio, hasta llegar a la preferencia concreta que deciden defender en la arena política. Una primera traducción, como ustedes pueden ver ahí en la figura de la presentación, tiene que ver con la identidad del actor. En este caso estamos hablando de organizaciones que representan una actividad económica que hace que su interés, este rol específico, sea procurar condiciones de rentabilidad para que esa actividad exista y por lo tanto puedan asegurar su supervivencia. Pero incluso con este rol específico dado, puede haber más de una forma, es decir, más de una política pública posible con la cual perseguir este interés. Entonces, mi argumento es que esa traducción desde los intereses rol específicos a las preferencias de política que estos actores defienden en la arena pública, en este caso de política comercial, es el resultado de una interacción. De la interacción entre los incentivos distributivos esperados por el comercio, que todos conocemos, sabemos de lo que estamos hablando, y a la vez la incorporación de las ideas económicas y políticas que circulan al interior de estas organizaciones y en sus vínculos con otros actores económicos y del sistema político. De este modo, lo que planteo es una explicación que podría caracterizarse como híbrida, pues por un lado considera los incentivos distributivos tradicionales de economía política, como les decía, pero también incorpora las ideas en base a los desarrollos provenientes de la llamada economía política internacional ideacional. Sobre la base de esta discusión teórica, derivo tres explicaciones rivales sobre la evolución de las preferencias de las organizaciones de cúpula industrial. Las dos primeras se basan en estas teorías tradicionales que les comentaba de economía política, en la medida que consideran únicamente a los incentivos distributivos como factor explicativo. La primera de ellas se denomina del conocido modelo de sectores, donde básicamente se considera el peso relativo de los sectores ganadores y perdedores en términos distributivos dentro de la organización de cúpula. La lógica es bastante simple. Si una organización apoya un acuerdo, la explicación es que los sectores ganadores son mayoría a su interior y viceversa. Una segunda explicación, desde la misma lógica pero que recurre a otra teoría económica sobre el comercio, se deriva de lo que se llama el modelo de firmas, un modelo algo más reciente, que plantea que el clivaje central de política comercial no tiene lugar entre sectores sino entre firmas. Por un lado, entre firmas grandes, productivas e internacionalizadas, que se dedican al comercio internacional y que por lo tanto son favorables a los acuerdos comerciales, y el resto de las firmas, todas las demás que no participan del comercio internacional, salvo por competir con las importaciones y que por lo tanto se oponen a la apertura. Acá el argumento es que las firmas multinacionales industriales domésticas, al tener más recursos, al tener más capacidades, lideran la acción colectiva de las organizaciones a las que pertenecen y por lo tanto las llevan a adoptar sus propias preferencias. Frente a ambas explicaciones es que yo desarrollo esta explicación alternativa que les comentaba y que les propongo, que se basa en la interacción entre incentivos distributivos e ideas. Es lo que se conoce como una explicación mecanísmica, un mecanismo causal, lo que implica la necesidad de identificar a las entidades que desarrollan acciones que transmiten energía causal y producen por tanto un resultado. En este caso el resultado es la preferencia que queremos explicar. El mecanismo específico es algo en lo que continúo trabajando en la actualidad, como les decía,
Pero en la versión del libro se compone de tres entidades. La primera de ellas es la estructura de la organización de cúpula, que está compuesta por el staff y por los líderes. La segunda entidad son los funcionarios gubernamentales, de comercio exterior y diplomáticos de los países, mientras que el tercer componente o entidad son las distintas asociaciones sectoriales que representan a los sectores industriales e integran la organización de cúpula. De forma muy resumida, la lógica del mecanismo es que los primeros dos componentes elaboran iniciativas como respuesta al contexto de crisis e incertidumbre que implican revisar la preferencia de política comercial defendida en el pasado. Y que para eso, si bien tienen en cuenta los incentivos distributivos de la membresía, también movilizan ideas económicas y políticas para proponer alternativas. Los terceros, los sectores, tienen posiciones iniciales basadas exclusivamente en sus incentivos distributivos, los incentivos distributivos de sus miembros, para ser más preciso, pero también ajustan sus posiciones al interior de la organización de cúpula, producto de la persuasión y la presión que reciben desde la estructura de cúpula y desde los funcionarios gubernamentales, es decir, desde los componentes uno y 2 del mecanismo. Como resultado de todo este proceso dinámico, lo que tenemos es que la organización de cúpula termina defendiendo una preferencia concreta en la arena política. Para arbitrar entre estas tres explicaciones alternativas para cada caso, desarrollé dos estudios de caso con process tracing. Básicamente esto consiste en establecer ex ante la evidencia esperada para cada explicación, es decir, qué deberíamos observar si la explicación planteada es correcta, y luego contrastar esta evidencia esperada contra la evidencia observada, la evidencia en el terreno empírico. Para realizar este ejercicio, desarrollé en total 77 test de necesidad y o de suficiencia, que están explicados, como les decía, en el nexo metodológico del libro, que cubren a todos los componentes de cada una de las tres explicaciones alternativas para cada caso. Y para contrastar entre evidencia esperada y observada, recurrí a múltiples fuentes de información, como datos de comercio y aranceles, estudios de impacto preexistentes, reportes de prensa, análisis de documentos y más de 60 entrevistas en profundidad realizadas a élites económicas y políticas de ambos países entre 2020 y 2021, básicamente, que incluyen, bueno, a los representantes de estas organizaciones de cúpula, a representantes de las asociaciones sectoriales, a directores y funcionarios de los departamentos de comercio exterior de ambos países, a los diplomáticos que han estado a cargo de las negociaciones en ambos países y a expertos nacionales. Les paso a contar ahora un poco sobre los resultados, comenzando por el caso de Brasil. Lo primero que hice fue testear la explicación basada en el modelo de sectores. Básicamente, si esta explicación fuera correcta, lo primero que deberíamos observar es que los ganadores en términos distributivos dentro de la industria de Brasil se hayan vuelto mayoría, se hayan vuelto mayoritarios. Sin embargo, no hay evidencia empírica para respaldar eso. De hecho, los estudios de impacto realizados, por ejemplo, en el año 2013, revelaban que entre el 85% y el 90% de la industria manufacturera de Brasil sería una perdedora en términos distributivos de un acuerdo con la Unión Europea y más del 50% lo mismo en un eventual acuerdo con Estados Unidos. A diferencia de lo esperado por esta hipótesis, estos datos a su vez eran prácticamente idénticos a aquellos reportados por estudios de impacto años anteriores, en el momento en que la industria todavía estaba en contra de estas iniciativas. En paralelo a estos estudios, yo realicé un análisis propio sobre oportunidades y amenazas comerciales a nivel de grupos de productos industriales y mis resultados reafirman lo arrojado por los estudios de impacto. Para un acuerdo con Estados Unidos encontré tan solo 4 oportunidades que abarcan a 3 sectores industriales de Brasil, contra 55 amenazas que abarcan a 15 sectores. Para la Unión Europea encontré 13 oportunidades en un total de 5 sectores industriales, contra 81 amenazas que abarcan a 21 sectores. Estos datos a su vez son consistentes con la posición de los sectores a inicios de la década. Por ejemplo, en una consulta pública realizada por el gobierno brasileño en 2011 para armar una oferta para negociar con la Unión Europea, los sectores industriales en promedio intentaron excluir nada menos que el 60% de los productos que representaban. Además, todas las entrevistas coinciden en que en ese momento, a inicios de la década, la mayoría de los sectores estaba efectivamente en contra de la negociación. En definitiva, la explicación del modelo de sectores no funciona para explicar este cambio de preferencias. ¿Qué pasa con la explicación del modelo de firmas? Bueno, en primer lugar, cabe mencionar la emergencia bastante reciente de unas pocas multinacionales industriales brasileñas que en promedio son menos reticentes a la apertura que el promedio de la industria. Sin embargo, más del 90% de estas multis industriales se concentran en solo 3 sectores, y a su vez uno de estos 3,
actividades metalúrgicas, tiene a dos de las asociaciones sectoriales más vocales en contra de esta agenda al inicio del proceso. Y si a nivel de sectores no hubo un empuje favorable a los acuerdos liderados por este tipo de firmas, tampoco existió esto a nivel de la propia organización de cúpula. Para analizar este punto, estudié el trabajo del Foro de Empresas Transnacionales de la CNI, que es el espacio que ha creado la CNI para canalizar la agenda de las emergentes multis industriales brasileñas. Del análisis de su trabajo emerge que los acuerdos de comercio preferencial norte-sur no eran una de sus prioridades. Y finalmente, las propias demandas específicas de la CNI y de los sectores sobre negociaciones concretas, como por ejemplo con la Unión Europea, a lo que voy a volver luego, tampoco coinciden con las demandas esperadas de empresas multinacionales que procuren utilizar a Brasil como un nodo clave en su organización global de sus cadenas de suministro. Por lo que todos estos elementos combinados me llevaron a descartar también la explicación del modelo de firmas. ¿Qué pasa entonces con la explicación basada en la interacción entre incentivos distributivos e ideas? Bueno, en primer lugar, encontré que a inicios de la década de 2010, el staff de la CNI y de la Fiespi comenzó a desempeñarse como lo que llamamos un emprendedor de políticas. ¿Qué significa esto? Bueno, en un contexto de crisis e incertidumbre, comenzó a argumentar que una de las razones de la crisis que estaba atravesando la industria brasileña ya a inicios de la década se debía a la falta de competitividad externa que complementaba, bueno, la falta de competitividad interna derivada de las políticas domésticas, que ha sido una demanda histórica de estas organizaciones, al menos desde la década del 90. Sobre esta base, estos actores comenzaron a sugerir la formación de acuerdos de comercio preferencial con economías maduras, como forma de hacer una apertura gradual, parcial, que excluyera a los países más desafiantes, léase China, léase la mayoría de los países de Asia, y pudiera promover al mismo tiempo la formación de cadenas interregionales con Europa, eventualmente con América del Norte, y reformas de reducción de costos domésticas, la tramitación de reformas, la tramitación política de reducción de reformas, perdón, de reducción de costos domésticos. Los líderes de estas organizaciones adoptaron esta agenda, especialmente en la medida que la confrontación con el gobierno de Dilma Rousseff y el Partido de los Trabajadores se incrementó a mediados de la década. En paralelo, los funcionarios de la Secretaría de Comercio Exterior de Brasil compartían este diagnóstico del staff de la CNI, por lo que incluso antes de contar con un mandato político claro para esto, comenzaron a trabajar en conjunto con la CNI para empujar la construcción de una oferta viable para intercambiar con la Unión Europea, lo que implicaba pasar de aquel 40%, recuerdan, ofrecido por la industria en 2011, a algo cercano a una cobertura del 90%, que es lo estándar, digamos, o lo que reclamaba la Unión Europea para negociar. Para conseguir esto, la estructura de la CNI y los funcionarios de la Secretaría de Comercio Exterior trabajaron en conjunto para persuadir y para presionar a los sectores industriales. Por un lado, quisieron, bueno, instalaron que continuar con posiciones abiertamente proteccionistas en este nuevo contexto era inviable políticamente o bien algo ilegítimo. Y por otro lado, mostraron estrategias a los sectores para, en primer lugar, reducir los costos distributivos esperados de un acuerdo y, en segundo lugar, para procurar visibilizar ganancias no tradicionales derivadas de un acuerdo asociadas a temas, como les decía, de competitividad, de tramitación política de reformas domésticas, etc. Los sectores, si bien estaban inicialmente opuestos, ajustaron sus posiciones y terminaron aceptando esta agenda. Y como resultado, las organizaciones de la industria brasileña pasaron a defender e incluso a reclamar la formación de estos acuerdos, a la vez que al mismo tiempo y de forma algo paradójica, planteaban demandas específicas de corte defensivo en las negociaciones que estaban en curso, como por ejemplo con la Unión Europea, tendientes a reducir el alcance de la apertura a través de canastas largas de grabación, de reglas de origen exigentes, etc. Es decir que, considerando esta dinámica, podemos entender las preferencias en ambos planos, en un plano general de apoyo y en un plano específico de medidas de corte más bien defensivo para limitar el alcance de la apertura. ¿Qué podemos decir del caso de Argentina? Acá lo que buscamos explicar es el ajuste de la oposición a la neutralidad respecto a un acuerdo puntual con la Unión Europea, pero no un cambio desde la oposición al apoyo más general como ocurrió en el caso de Brasil. Lo primero es que a nivel sectorial, el panorama a inicios de la década de 2010 en Argentina es prácticamente al encontrado para Brasil, en la medida que la mayoría de los sectores industriales argentinos eran proyectados como perdedores en términos distributivos de estos acuerdos, y en una consulta pública que tuvo lugar no en 2011, sino en este caso en 2013, que el gobierno argentino realizó, de hecho, presionado justamente por su par brasileño al interior del Mercosur, la industria argentina solicitó excluir exactamente el mismo porcentaje que sus pares brasileños 2 años antes.
Esto es, el 60% de los productos que representaban, por fuera de los acuerdos, era lo que solicitaban. Además, las entrevistas también coinciden en que al inicio de este proceso la mayoría de los sectores industriales argentinos eran contrarios a este tipo de acuerdos. Respecto al modelo de firmas, encontré también la existencia de unas pocas multinacionales industriales argentinas, más indiferentes, es decir, menos opuestas que el promedio de la industria de la apertura, aunque tampoco activas promotoras de esta agenda, sino más bien lo contrario. De hecho, algunas de estas firmas explícitamente prefieren la protección comercial. Les podría nombrar algunos ejemplos concretos de empresas multinacionales bien conocidas, de las más grandes de Argentina, mientras que otras, si bien pueden apoyar algunas de estas iniciativas en foros no industriales, no han defendido la apertura al interior de sus asociaciones sectoriales o de cúpula, coinciden todos los recuentos de entrevistas. De hecho, la falta de apoyo público a esta agenda es un reclamo que todavía mantienen los funcionarios de la administración de Mauricio Macri a estas empresas durante su pasaje por el gobierno. Entonces, bueno, ¿por qué el ajuste con la Unión Europea y el mantenimiento de una oposición general al resto de las potenciales negociaciones enmarcadas en esta agenda? Volviendo a las dos entidades del mecanismo basado en la interacción entre incentivos distributivos e ideas, encontré lo siguiente. Primero, respecto al componente de la estructura de cúpula, la estructura de la Unión Industrial Argentina muestra dos diferencias claves con la de su par brasileña. Por un lado, en términos organizacionales, es una estructura mucho más débil, es decir, tiene muchos menos recursos, hasta financieros, de recursos humanos, y por lo tanto menos herramientas para ejercer una autonomía relativa respecto a sus principales, es decir, a los productores. Por otro lado, durante la década larga que estudié, encontré en la pequeña estructura técnica de la organización un mayor peso de ideas económicas de corte estructuralista, de talante más heterodoxo, que llevaban a la conclusión de que esta agenda de acuerdos preferenciales con economías desarrolladas era más un problema que una solución para la industria argentina. En cuanto a la segunda entidad o componente del mecanismo, los funcionarios gubernamentales, fue posible encontrar un marcado contraste entre los gobiernos del PJ hasta el año 2015, que compartían la reticencia hacia los acuerdos preferenciales norte-sur, y el gobierno de la Alianza Cambiemos entre 2016 y 2019. Les digo 2016 para simplificar, todos sabemos que el gobierno inicia en diciembre de 2015, pero el periodo básicamente es ese. Para este gobierno, un acuerdo con la Unión Europea era una prioridad no tanto por las potenciales ganancias comerciales derivadas del mismo, sino por lo que entendían que era el impacto institucional que podía tener, es decir, que veían al acuerdo como un instrumento para tramitar y anclar reformas domésticas. Y debido a la prioridad que le asignaron a este acuerdo, el gobierno se propuso trabajar con las asociaciones industriales para reducir su nivel de oposición. Pero en este caso, a diferencia de Brasil, como la visión con la estructura de cúpula industrial era divergente, el gobierno optó por un trabajo bilateral con cada una de las asociaciones sectoriales, combinando de nuevo estrategias de persuasión y presión. En el libro pueden encontrar múltiples ejemplos de este tipo de ejercicios, pero les traigo uno que entiendo que es bien ilustrativo. Les traigo una cita que corresponde, que pueden ver ahí en la presentación, que corresponde al representante de un sector industrial históricamente defensivo, que me dijo en una entrevista. El mensaje del gobierno fue bien claro. Nos dijeron, bueno, si quieren tirar piedras, hagan lo que quieran, pero nosotros vamos a seguir adelante con esto de todos modos. Así que, básicamente, ustedes tienen dos opciones industriales. Pueden empezar a tirar piedras del lado opuesto o pueden venir y ver cómo juntos, técnicamente, en los márgenes, y me enfatiza, en los márgenes, podemos ver estrategias para mitigar los efectos distributivos negativos del acuerdo. Y según el recuento de esta persona, esto fue básicamente lo que sucedió. Más precisamente, el resultado de este ejercicio fue una fuerte variación intersectorial al interior de la industria. Algunos sectores, a pesar de participar de este ejercicio, continuaron oponiéndose al acuerdo. Y para ello cabe resaltar que continuaron encontrando un espacio de legitimidad dentro de la organización de cúpula a la que pertenecen. Sectores como metalúrgica, calzado, vestimenta, industria farmacéutica son ejemplos de esta posición. Sin embargo, otros sectores ajustaron su posición y si bien no pasaron a apoyar públicamente el acuerdo, sí dejaron de oponerse, que era lo que el gobierno procuraba conseguir. Sectores como el automotor, autopartes, sector químico, sector petroquímico, sector textil, son ejemplos de esto segundo. Y lo que es bien interesante, este ajuste no fue solamente una estrategia coyuntural, sino que fue un cambio de corte más permanente. Porque cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández a fines de 2019 y buscó insumos para oponerse a este acuerdo, convocando para ello a los sectores industriales,
Estos últimos mantuvieron la posición de que ya no se ponían, mostrando que el efecto de este ejercicio previo fue algo más que coyuntural, fue más bien permanente. Pero volviendo al punto central, como resultado de esta variación intersectorial al interior de la industria, desde 2019 la Unión Industrial Argentina dejó de pronunciarse sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Al mismo tiempo, en paralelo, ha mantenido su cautela con respecto al resto de la agenda de los posibles acuerdos preferenciales del bloque. Así que bueno, para ir cerrando esta primera parte de la actividad, algunas conclusiones de mi trabajo. En primer lugar, de mi trabajo entiendo que se deriva la necesidad de considerar a los actores colectivos, como las organizaciones representantes de la industria, como unidades de análisis en sí mismas, es decir, no como la mera agregación de sus integrantes, y abrir la caja negra de sus procesos de formación de preferencias. En segundo lugar, enfatizar que en contextos inestables, en contextos de crisis y elevada incertidumbre, las preferencias de estos actores colectivos no son fijas, sino que son el resultado de la interacción entre incentivos distributivos e ideas, lo que no es más que decir que son una construcción social. Esto significa que hay un espacio para el rol de los emprendedores de política, así como para estrategias de lobby en reverso de parte de los funcionarios de gobierno. Tercero, señalar que estos cambios de preferencias no son inocuos, sino que tienen implicaciones prácticas como el mencionado cambio de posición del gobierno de Brasil respecto a la negociación de Unión Europea-Mercosur. En cuarto lugar, entiendo que del trabajo se desprende la necesidad de distinguir entre las preferencias sobre la orientación general de la política de acuerdos comerciales y las preferencias sobre los contenidos específicos de los acuerdos. En base a esto, como les decía, en mi trabajo encontré que las organizaciones representantes de la industria en Brasil han tenido capacidad de incidir en ambos planos. Les comentaba algunos episodios, pero podría comentarles incluso otros episodios en sentido opuestos, en sentido de bloquear ciertas iniciativas de negociaciones, mientras que sus pares argentinos solo han logrado tener incidencia en el segundo aspecto, en el aspecto más de los contenidos específicos, pero no tanto en la orientación general cuando el gobierno quiere avanzar en una dirección que la industria inicialmente resiste. Por último, señalarles que, bueno, que en la medida en que el orden económico internacional se vuelve más inestable, tal como estamos viendo en la actualidad, tal vez el modelo teórico propuesto gane incluso más relevancia para explicar la formación de preferencias de las organizaciones encargadas de representar a los agentes económicos en la esfera política sobre este y eventualmente sobre otros asuntos de política económica exterior. Bueno, me quedo por acá. Muchísimas gracias por su atención y encantado de continuar el intercambio en el espacio de preguntas y respuestas y eventualmente mediante otros canales de comunicación como el correo electrónico que les dejo allí en la presentación. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Nicolás. Bueno, ahora le doy espacio entonces a María Victoria Álvarez. Victoria, si querés hablar, bueno, el espacio es tuyo. Y para los que quieren hacer preguntas, después al final vamos a abrir para preguntas y respuestas con Nicolás. Así que bueno, si quieren ya pueden escribir acá en el chat sus preguntas. Así que Victoria, el espacio es tuyo. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Libey por la invitación, a Víctor Ferro por la organización de esta actividad. La verdad que me da mucha alegría participar de esta actividad en el marco de la red Llamone Eulas, de la cual orgullosamente puedo decir que la Universidad Nacional de Rosario forma parte de manera activa. De hecho, aprovecho para comentarles que en unos pocos días estaremos realizando aquí en Rosario un congreso en el marco de la red Llamone Eulas, el Congreso Internacional sobre Comercio, Inversiones, Finanzas y Desarrollo Sustentable en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Para mí, lo decía cuando estábamos charlando antes de que empezara formalmente la actividad, es un verdadero placer comentar este excelente libro de un colega rioplatense. Por supuesto, mis más sinceras felicitaciones por el libro a Nicolás. Tengo muy buenos amigos en Uruguay, especialmente justamente en la Universidad de la República, y siento un gran respeto, una gran admiración por la producción académica del otro lado del Río de la Plata. Parece un cliché, pero la realidad es que aprendí mucho con este libro. El libro de Nicolás tiene una altísima calidad y se distingue por muchísimas cuestiones.
Una es su lectura ágil, que no es un dato menor. A lo largo de sus páginas, Nicolás nos va guiando de manera casi imperceptible por los distintos pasos de investigación que él mismo tuvo que realizar y nos logra explicar de manera clara un marco analítico sumamente denso. Y lo digo en el mejor sentido de la palabra, es decir, un marco analítico muy, muy complejo. El libro resulta extremadamente pertinente para digamos, el momento actual y para el momento que Nicolás investiga, porque aborda un tema increíblemente poco explorado, ¿no? El rol de los actores no estatales en Argentina y en Brasil en relación con los acuerdos de libre comercio. En general, quienes estudiamos estos temas solemos centrar nuestra atención en los gobiernos nacionales, ¿no? Porque estos procesos suelen pensarse como eminentemente top-down, eminentemente elitistas y presidencialistas, digamos, con un claro foco en la diplomacia presidencial. Sin embargo, Nicolás nos muestra que esta idea de verticalidad, de arriba hacia abajo, no describe con precisión lo que realmente sucede. Y también nos muestra la importancia de actores que no son los gobiernos nacionales, los típicos actores que uno va a ir a mirar. Se trata de una investigación muy minuciosa que justamente logra desentrañar esa caja negra de la que Nicolás habla, es decir, logra desentrañar, entender las lógicas propias de este tipo de actores que terminan desempeñando un rol fundamental, como él mismo muestra, en las posiciones que adoptan los gobiernos nacionales y en última instancia en el destino que terminan teniendo estos acuerdos comerciales. Les voy a hacer una confesión. Rara vez uno como docente, como investigador, va a alentar a un estudiante de grado o incluso a uno de maestría a realizar un trabajo de esta naturaleza, realizar un tipo de trabajo como el que hizo Nicolás. Y hasta yo diría que en el nivel doctoral, por lo menos hablo por mí, suelo tender a desincentivar investigaciones de este tipo, dada su complejidad. Nicolás, sin embargo, realiza un trabajo de investigación extraordinario, incluye decenas de entrevistas a informantes clave. Entonces, gracias a ello, gracias a esta triangulación de fuentes que él logra realizar, puede resolver uno de los enigmas o puzzles, como él decía, más interesantes de los últimos tiempos para quienes estudiamos el regionalismo latinoamericano y el interregionalismo, ¿no? Que es el cambio de posición de los industriales brasileños respecto a los acuerdos de libre comercio, que claramente, como él mismo muestra en el libro, fue uno de los factores determinantes para comprender que se haya llegado a concluir las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea en 2019, porque por el lado argentino fue más bien, y él también lo muestra en el libro, la determinación del gobierno de Mauricio Macri e incluso del presidente en forma personal, uno de los elementos más determinantes. Hay algunos aspectos que sí me gustaría puntualizar o señalar, producto de la lectura del libro. En primer lugar, bueno, si bien las preferencias de los actores económicos ocupan claramente un lugar central, yo en lo personal eché de menos alguna referencia a las obras de Andrew Moravcsik. Entiendo que el marco teórico se inscribe más claramente en la economía política internacional que en las relaciones internacionales, pero aún así, a mí digo, ¿no? Me habría sido útil, me pareció útil situar a lo mejor el trabajo dentro de la tradición liberal más amplia, ¿no? Que sostiene que las políticas comerciales reflejan intereses domésticos. Entonces, en este sentido, y tal vez sea una deformación profesional de quienes venimos de las relaciones internacionales, pero sí me parece que Moravcsik podría haber servido como una referencia contextual o como un antecedente teórico para justificar la atención en el nivel doméstico, más allá de que
bueno, el análisis de Moravcsik trasciende ese nivel para explicar las preferencias estatales y para explicar el resultado de las negociaciones entre estados. Entonces, en este sentido, creo que el planteo de este autor, de Moravcsik, podría haber dialogado muy bien con la propuesta del libro. En segundo lugar, el libro introduce la distinción imprescindible entre empresas de capital nacional y de capital extranjero y entre sectores sensibles y menos sensibles. A mí, en lo particular, también me parece que hubiera sido útil incorporar de manera más explícita también la dimensión del tamaño empresarial. ¿Por qué digo esto? Porque tanto en Argentina como en Brasil las microempresas y las pymes, las pequeñas y medianas empresas, son las que constituyen la abrumadora mayoría del tejido productivo. Aunque no queda del todo claro en qué medida entidades como la CNI, la Fiespi o la UIA las representan efectivamente. Entonces, como digo, en mi opinión, este dato podría haber aportado cierta perspectiva, ya que el tamaño de las empresas está estrechamente vinculado a su grado de exposición y de vulnerabilidad frente a la apertura de mercados mediante acuerdos de libre comercio. Entonces, en este sentido, me parece que hubiera sido interesante explorar hasta qué punto el tamaño de las unidades productivas que integran estas asociaciones, que Nicolás también investiga y estudia, influye en la formación de sus posiciones. Yo entiendo que esto sería descender un nivel, o sea, ir más abajo, descender en el nivel de análisis para observar la diversidad interna de esas organizaciones. Y entiendo claramente que ha habido acá una decisión metodológica orientada a mantener la coherencia, la factibilidad del estudio, que termina haciendo con pleno acierto un análisis organizacional, aunque quizás a costa, digo, de dejar en segundo plano un poco, en cierta manera, digo, a las unidades de base. Y en tercer lugar, me dio la impresión en algunas secciones del libro de que la formación de preferencias en contextos estables aparece presentada como más aséptica o más pura, digamos, por así decirla, que en escenarios inestables. Es decir, como que los incentivos materiales quedan permeados o se contaminan por ideas políticas y económicas en escenarios turbulentos, pero no así en escenarios de estabilidad. Y simplemente para dejar planteadas algunas reflexiones, volviendo obviamente a felicitar a Nicolás por el libro, primero me parece que, no sé si a Nicolás le interesaría, pero a alguien que siga en la línea de investigación de Nicolás, me parece que podría ser interesante extender este tipo de análisis a actores de países más pequeños, como en el caso de Mercosur, Uruguay o Paraguay. Porque me pregunto hasta qué punto las preferencias de estos actores no estatales están vinculadas con el tamaño de la economía nacional, con la estructura, el tipo de estructura productiva, o si podemos encontrar rasgos sectoriales comunes que trasciendan estas diferencias. Otra línea de investigación que me parece súper interesante que se deriva de este libro es ¿qué ocurriría en el caso de acuerdos con países del sur global? Nicolás en su libro ya incluye diferentes referencias a China, pero me pregunto si tendrían los mismos patrones de preferencias los industriales frente a tratados con otros países latinoamericanos o con India, por ejemplo. Digo, ¿cambiarían sus posiciones si en vez de hablar de acuerdos norte-sur, estamos hablando de acuerdos sur-sur? Y tercero, me parece muy interesante conocer la opinión de Nicolás sobre el contexto internacional actual de inestabilidad, volatilidad, incertidumbre, las características, digamos, que ya todos conocemos. Si él tuviera que extender temporalmente su investigación hasta la actualidad, ¿arribaría hoy a las mismas conclusiones? Digo, en definitiva, frente al momento que atraviesa en particular el Mercosur en términos de agenda comercial externa, marcadas por la todavía, ¿sí? Parecería que
estamos a punto de terminar, la indefinición del acuerdo Unión Europea-Mercosur, las negociaciones con Canadá, el acuerdo con la EFTA. Frente a este momento, digo, el libro cobra más relevancia que nunca. El marco analítico que combina incentivos materiales distributivos con elementos ideacionales, yo creo que ofrece herramientas muy valiosas para analizar no solo los vínculos Mercosur-Unión Europea, que es en realidad me parece el eje del libro, sino también otros escenarios en los cuales los intereses materiales, las ideas y las coyunturas políticas se entrelazan para dar forma a las estrategias de inserción internacional de los países del Cono Sur. Muchas gracias. Nicolás. Bueno, muchísimas gracias, Victoria, por la lectura atenta del trabajo y por los comentarios. Para mí, más allá de la instancia del seminario en sí, es un gusto poder intercambiar con colegas sobre estos temas que tenemos en común, tener estos espacios, creo que son valiosos en sí mismos, más allá de la dimensión de difusión que pueda llegar a tener un evento como este. Creo que es muy rico también contar con este tipo de feedback y bueno, para mí es muy valioso, así que te lo agradezco mucho. Este, Creo que has resumido muy bien los principales puntos, los principales objetivos que tuve al momento de hacer la investigación y luego de publicar el libro, y también los desafíos que tuve a lo largo del proceso, sobre todo las tensiones inherentes al acceso a la información, de la cual, bueno, en su momento la investigación de tesis de doctorado dependía en particular del acceso a entrevistas cuyo realización no estaba para nada garantizada. Entonces, bueno, el desafío de medir un poco hasta dónde ir y bueno, si reducir o no cierta ambición de explicar un fenómeno complejo, pero a la vez poder toparte en el proceso con barreras que uno no puede sobreponer. Bueno, es parte de lo que nos ha pasado a todos, y seguramente varias de las personas que están escuchando y que están atravesando sus propias etapas de formación doctoral tienen que tomar decisiones sobre qué hacer, y bueno, de la reflexión más allá del camino que después cada uno decía seguir, tener una reflexión consciente de esos desafíos es bien importante, y me pareció buenísimo que lo trajeras arriba de la mesa. Sobre los tres puntos que mencionás, en primer lugar, la, la compatibilidad del marco teórico de Morazzi. Yo creo que efectivamente, como bien decís, es totalmente consistente con el planteo desarrollado en el trabajo, y que podría ser sin demasiada dificultad incorporada. Salvo por un solo hecho de que en Morazzi los intereses de los actores económicos están dados, pero a ver, uno puede flexibilizar eso, y una vez que flexibiliza ese punto, una vez que los actores definen su preferencia, inciden en el gobierno, y ahí la compatibilidad con lo que vos planteás es completa. O sea te agradezco el comentario, y de hecho lo tendré en mente para futuras instancias digamos, de difusión de este trabajo. El segundo punto que traías arriba de la mesa sobre la dimensión del tamaño empresarial de las unidades productivas, y si están representadas por estas grandes organizaciones en las cuales las chicas pueden quedar un poco perdidas. Creo que un poco tu comentario venía por ahí. Creo que en alguna medida esto está contemplado en el estudio de las asociaciones sectoriales que hacen parte de estas entidades de cúpula. En el caso de Brasil, además, por el hecho de que la afiliación a las entidades de cúpula es obligatoria. Así que tal vez en Argentina la preocupación sobre la cobertura pueda ser mayor, porque no está este elemento de obligatoriedad. En Brasil, todas las firmas son parte del sistema corporativo, al menos hasta 2017, por ley. Entonces no había como mucho margen para no estar. Pero lo que me decían los entrevistados es un poco como para, si bien salir al nivel de las bases me implicaba desafíos adicionales que no sé si hubiera podido abordar, pero lo que me dio cierta tranquilidad era que a nivel de las asociaciones sectoriales, esta preocupación entre mantener la representación de todas las firmas, independientemente del tamaño, estaba muy presente. Y la gran mayoría de las asociaciones sectoriales tenían una composición en la cual el 90% eran firmas pequeñas, o en el mejor de los casos medianas, y unas pocas grandes. Y de hecho sus posiciones iniciales eran bastante consistentes con eso, porque aunque las grandes no tenían tanto problema con la apertura, ellos se ponían sobre todo pensando en los efectos distributivos que estos acuerdos podían tener en las chicas y las medianas. Yo creo que por ese lado, al menos parcialmente, si no el 100%,
pude tener cierta certeza de que el fenómeno, digamos, estaba siendo incorporado de algún modo. Respecto a tu tercer punto, que me lleva a la discusión teórica, que como habrás visto en el trabajo, me entusiasma en particular sobre en los contextos estables qué pasa. Y bueno, decidir la batalla de argumentar de que al menos en los contextos inestables las ideas importan, lo cual ya de por sí para el grueso de la literatura es una suerte de herejía. Es una literatura muy dominada por el entendimiento de las preferencias en base a incentivos materiales y nada más. Y un poco lo que quería contar es que, bueno, que hay algo más. Por lo menos diría yo en algunos contextos. Tal vez incluso en contextos estables también. Te tomo el punto y me encantaría defenderlo. Pero en esta primera batalla por lo menos intenté llegar hasta ahí. Una cosa que conversando con otros colegas, ¿sí? De cierta inclinación ideacional a nivel teórico me decían, es que en contextos estables las ideas se institucionalizan y continúan marcando una pauta que en algún momento se genera. Es decir, acá tenemos una suerte de coyuntura crítica para la industria de Brasil alrededor de 2013-2014, en el cual se establece un nuevo curso de acción que llega hasta el presente. De hecho, esto retoma tu último punto. ¿Cuáles serían las conclusiones en el contexto actual? Bueno, por lo que entiendo hasta el momento, como que esa coyuntura que definió la orientación de las preferencias de la industria de Brasil no se ha modificado. Los industriales brasileños continúan defendiendo hasta el día de hoy el acuerdo con la Unión Europea, incluso defendiendo la no apertura de la negociación antes de la iniciativa del gobierno Lula de revisar el capítulo de compras gubernamentales, todo lo demás. La industria decía, no, no, con esto ya estamos conformes, hagámoslo así como está para que esto no se tranque. Con el resto de las economías desarrolladas entiendo que lo mismo. De hecho, parte de la visita de Lula a Japón tuvo que ver con la posibilidad de buscar un acuerdo que la industria apoya, y por lo tanto eso es una tranquilidad para el gobierno de Brasil. Si no tenemos una negociación con Japón hoy en día es por Japón, no por Mercosur. Vale la pena decirlo también porque a veces siempre en Mercosur siempre estamos como en la lupa, ¿no? De que tenemos un montón de desafíos, que es cierto, pero a ver, los socios también, esto es economía política, no, no hay misterios, es lógico que así sea. En el caso de Estados Unidos hay un trabajo a nivel del sector privado con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Bueno, las condiciones políticas a nivel gubernamental, obviamente la agenda de acuerdos preferenciales no están en el menú del gobierno estadounidense actual. Seguramente no estén ni aunque haya un cambio de gobierno, pero a nivel del sector privado sí hay un trabajo ahí en conjunto. Y también las preferencias y el cambio parcial, porque no es total, también marca los límites de la agenda externa del Mercosur. La posibilidad de un acuerdo Mercosur-China, digo, encuentra un gran escollo a nivel de este punto. Un escollo justificado, ¿no? Las consecuencias distributivas sobre todo para las industrias de los países más grandes del bloque, serían tremendas de un acuerdo con China. Sucedió algo similar a una escala menor, pero la lógica fue la misma cuando se planteó el escenario de Corea. Y estimo que en el escenario de otras agendas del capítulo asiático que están posiblemente arriba de la mesa, Vietnam, Indonesia, son acuerdos que se han manejado, creo que va a haber escollos de corte similar, porque la industria en estos casos no acepta estos acuerdos, los ve como demasiado desafiantes y por lo tanto, bueno, ahí hay un límite. Ahora, todo lo que tiene que ver con la agenda con Canadá, con EFTA, incluso, bueno, con los países latinoamericanos, ni hablar, ¿no? Donde las posiciones son ofensivas, incluso de buena parte de la industria, la historia es otra. Creo que este cambio es un poco el test de hasta dónde puede ir la agenda externa del Mercosur y también cuáles son los límites que enfrenta. Y bueno, las otras agendas de investigación que señalás están buenísimas. Ojalá haya más gente que también se interese, digamos, por introducir este enfoque y aplicarlo a otros contextos, a otros casos, como los que traías arriba de la mesa. Sería muy lindo para mí leer trabajos más adelante que tomen estas sugerencias que vos planteabas. Y así que bueno. Te agradezco muchísimo por los comentarios y bueno, ya seguiremos el intercambio en otros espacios. Muchísimas gracias, Nicolás, por tus respuestas. Gracias. Perfecto, muchas gracias Nicolás, muchas gracias Victoria. A ver si tenemos algunas preguntas acá en el chat. Al menos por el momento, por lo que veo acá, ¿no? Entonces, Nicolás, solo para cerrar, aprovechando un poco los comentarios planteados por Victoria, te quería poner, o sea, te preguntar una última pregunta ahí ya para que cerremos, entonces. Y vos, como ves, sobre todo vos que estudiaste mucho la agenda industrial de los dos países más importantes del Mercosur en términos económicos,
¿Cómo ves las posibilidades de la agenda exterior del Mercosur en ese escenario geopolítico y geoeconómico totalmente fragmentado? Porque hoy ponele que estaba leyendo justo una noticia y Lula, que está ahí para la cumbre en la ASEAN, decía que, bueno, que Brasil quiere ser un miembro pleno de la ASEAN. Así que esa agenda exterior es una agenda que parte más top-down o bottom-up, porque me hablaste también bastante bueno, nos contaste que la industria también tiene como ciertos vectores de una agenda externa. ¿Podrías hablarnos un poco más del escenario prospectivo, futuro, entonces, del Mercosur? Muchas gracias, Víctor, por la pregunta. Y lo que vos decís es exactamente así. A ver, los drivers de la búsqueda o no búsqueda de acuerdos comerciales sobrepasan lo que tiene que ver con las preferencias de actores no estatales, como decía Victoria, y hay un contexto en el cual, bueno, frente al desarme de ciertas reglas que hasta hace poco tiempo estaban como dadas para todos y que ahora están en cuestión, los gobiernos reaccionan y buscan alternativas. Yo creo que el punto ahí que mi trabajo puede aportar es decir, y un poco es lo que retomo en el artículo este que comentabas al inicio de la presentación sobre Mercosur Unión Europea, es que las iniciativas de corte geoestratégico, de corte geopolítico de los gobiernos, pueden encontrar un límite o pueden encontrar una restricción de economía política doméstica. Lo vemos con la Unión Europea. Para la Comisión Europea el acuerdo con Mercosur se vuelve particularmente relevante en este nuevo contexto, como forma de diversificar aliados, de escapar un poco de la bipolaridad de Estados Unidos-China. Bueno, todo lo que ya conocemos, no lo voy a aburrir con eso, pero se encuentra con la oposición de su propia economía política doméstica canalizada en la agricultura. Entonces ahí hay una tensión entre llamémosle incentivos geopolíticos o estratégicos de los gobiernos a buscar nuevos acuerdos y restricciones de corte doméstica que no necesariamente son determinantes, pero que sí son parte de la dinámica que pueden llegar a producir un resultado u otro. Estoy pensando en el planteo de Lula y la ASEAN. Bueno, con algunos países de la ASEAN, para Brasil seguramente puede ser bastante sencillo negociar algún tipo de arreglo. Con otros acuerdos con otros países de la ASEAN, perdón, me cuesta mucho imaginar un escenario de liberalización comercial recíproca, por las propias sensibilidades de la industria brasileña. Entonces, de vuelta, creo que ahí, en esa tensión entre geopolítica y restricciones de economía política doméstica, podemos estudiar por qué los gobiernos buscan determinados arreglos y también cuáles son los desafíos que enfrentan a la hora de intentar avanzar estas agendas. No, creo que no contesto tu pregunta al 100%, pero al menos quería como delinear un marco desde el cual poder pensar sobre estos fenómenos que son bien, bien contemporáneos. No sé si le perdimos a Víctor. Me parece que lo perdimos a Víctor, como para cerrar. Yes, I think he may have had some technical issues there. Well, I think that brings it to a close anyway, actually. We're on time. And well, thank you. Thank you on behalf of EULAS and on Victor. I'm so sorry his internet dropped at the last second. Thank you so No much. worries. Thank you. Thank you. Thank you very much. Have a good afternoon.